buenas noches, santos de Dios, nuestro Señor Jesucristo les bendiga, esperando que todos se encuentren bien, bendecidos en el Señor. Vamos en esta noche a traer la palabra, traer un mensaje como el Señor nos dirija, y bueno, que el Señor sea obrando en cada uno de nosotros, amén. Vamos a orar primeramente. Amantísimo buen Dios, Padre Santo, Señor Jesucristo, en esta hora queremos agradecerte, Padre, por todas tus bondades y tus maravillas con nosotros. Te damos gracias, Señor Dios, por un día más, por habernos guardado, Señor, protegido y librado del mal, por habernos traído, Señor, con bien a casa a los que estábamos, Señor, afuera. Te damos gracias, Señor Dios, porque tú eres bueno, maravilloso con nosotros. Te amamos, te adoramos y te glorificamos en esta hora, Señor Dios. Te damos gracias por tu infinito amor para con nosotros, Señor Dios, el cual no merecíamos, Padre Celestial. Pero tú, Señor Dios, nos escogiste, nos amaste desde antes de la fundación del mundo, Señor. Por eso te agradecemos en esta hora por eso. También pedimos perdón por nuestros errores, por nuestras fallas, Señor, por las equivocaciones que cometemos a diario, Señor Dios. Ayúdanos, Padre, a ser mejores en todas las cosas, Señor Dios. Que podamos, Señor, llevar una vida digna delante de ti. Que podamos ser guiados, Señor Dios, por tu presencia, Señor. Que tu mano poderosa sea, Señor, la que nos lleve en el camino, Padre Celestial. Bendícenos en esta hora, Padre Celestial, que vamos a traer tu palabra. Permite, Señor, que tu palabra corra, fluya, sea glorificada, Señor Dios. Que seas tú mostrándonos lo que tienes para con nosotros, Señor Dios. Háblale a tu pueblo, Señor Dios, dale a cada cual lo que necesita en esta noche, Señor. Y Padre, toma control de este servicio, Señor. Toma control de mis labios, de mis palabras, que no sean las mías, sino las tuyas, Señor Dios. Bendícenos, Señor, te lo pedimos en el santo y poderoso nombre de nuestro Señor Jesús Cristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta noche. No sé si me escuchan todos. Amén. Entonces vamos a ir a la palabra del Señor y vamos a ir al libro de Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Y vamos a leer en el verso 11. Amén. Romanos capítulo 9 y vamos a leer el versículo 11. Dice así la palabra del Señor. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Amén. Señor, añada bendición a su palabra. Podemos estar atentos en esta noche y que el Señor sea hablándonos. Amén. Vamos a hablar un poco sobre el amor de Dios. Amén. Y quiero centrarme un poquito en ese versículo 13, que dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Amén. Sabemos, hermanos, que en este mundo, hermanos, amén, este mundo está siendo gobernado por dos grandes fuerzas espirituales. Y estas dos fuerzas espirituales son fuerzas religiosas, amén. Yo creo que ambas se están acercando a un enfrentamiento, mis hermanos. Esas dos fuerzas fueron representadas en los dos hijos de Isaac, porque Dios en su infinita sabiduría, hermanos, nos dejó todo en tipos. Amén. Para que por medio de esto pudiéramos saber qué hay en el futuro. Esto todo tan perfecto que aún el pecador se pueda dar cuenta en esta noche, en este día, mis hermanos. El Señor dejó todo tan perfecto que para que el pecador se dé cuenta hoy en día, mis hermanos, qué es lo que está a punto de ocurrir. Que lo que estamos viviendo es porque muy pronto va a pasar algo, hermanos. Dios lo ha arreglado todo de tal forma que nadie quede sin excusa, mis hermanos. Amén.
Por eso es que estamos dando la palabra, mis hermanos, a tiempo y a destiempo. Por eso es que estamos dando la palabra en todo momento, todos los días, hermanos. Porque cuando llegue ese gran día, mis hermanos, nadie va a tener excusa de nada, mis hermanos. Amén. Porque la palabra está siendo dada. Entonces vemos, hermanos, que en la palabra, que aún antes de que estos dos jóvenes, amén, antes de que estos dos hijos nacieran, ellos ya estaban en guerra. ¿Saben? Uno era malo y el otro era bueno. Pero, ¿saben? Hay algo maravilloso en esto, que el bueno parecía ser malo y el malo parecía ser bueno. Pero hay una cosa maravillosa en esto, que no es cómo parezcas, sino cómo eres, hermano, en realidad. Y así es como te ves Dios. Muchas veces tú pareces alguien débil, alguien que no está animado, alguien que no puede avanzar, pero así es como te estás viendo tú. Pero cuando Dios te ve, hermano, Dios te ve como Gedeón, un varón esforzado y valiente, hermanos. Amén. Mira, cuando Gedeón, el Señor lo encontró, lo estaba llamando, Gedeón estaba escondiéndose de los madianitas. Amén. Pero cuando el Señor lo llamó, le dijo: oye, varón esforzado y valiente, hermanos. Amén. Sí, al ojo natural, Gedeón, hermanos, no era nada de lo que Dios estaba diciendo, pero así era como Dios lo veía, hermanos, y nada importaba. Así es en esta noche contigo, y así debes sentirte en esta noche con el Señor. Cómo el Señor te está viendo en esta hora, hermanos. Amén. Ahora vemos y nos preguntamos con Jacob y Esaú, ¿cómo pudo pasar esto a través de una madre y un padre creyentes consagrados? Amén. Es una pregunta profunda. ¿Cómo pudo pasar esto a través de una madre y un padre creyentes consagrados? Pero ¿saben? Dios lo sabe todo de antemano, hermanos. En el jardín del Edén, el pecado fue tan hermoso que cautivó a Eva de la rectitud al pecado, hermanos. En el mismo jardín donde había un árbol de vida, había también un árbol de muerte. Y hoy lo conoceríamos como la ley del contraste, mi hermanos. Amén. Que donde existe lo bueno, existe lo malo. Que donde existe lo correcto, existe lo errado. Y no importa dónde estemos o cuál sea nuestro ambiente, hermanos, jamás podremos separarnos o deshacernos de la presencia de alguno de ellos, hermanos. Amén. En cualquier momento vamos a tener alguno de ellos en nuestra vida, hermanos, o vamos a tener que pasar por alguno de ellos, hermanos, porque el apóstol Pablo, él mismo nos lo dijo. Vamos a ir al libro de Romanos, ahí mismo, unos capítulos anteriores, en el libro de Romanos capítulo 7, mi hermanos. Romanos 7, 21. Y este es el apóstol Pablo, hermanos, hablando y diciéndonos, amén, mostrándonos, hermano, lo que tal vez nos pasa a diario a cada uno de nosotros. Amén. Vamos a leer desde el versículo 7. Y dice así: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Oh, hermanos, qué tremendo, hermanos, amén. Porque mira, mucha de la palabra que se habla hoy en día, mi hermanos, mi hermanos, a unos esta palabra es para vida, amén, les llena de gozo, de gratitud, pero saben, a otros es para muerte, porque se sienten condenados, hermanos, amén. Ahora la pregunta es: ¿cómo te estás sintiendo en esta noche con el Señor? Amén. ¿Te sientes agradecido? ¿Te sientes maravillado o te estás sintiendo condenado, mi hermano? Amén. Dice: y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí.
y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera. Amén, dice Pablo. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, hermanos. Amén. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, hermanos. Amén. Mira, Pablo, el gran apóstol, hermanos, acá diciendo, lo que hago no lo entiendo, hermanos. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, hermanos. Amén. Por eso es que día a día tenemos que sujetar esta carne, tenemos que sujetar este cuerpo al Señor, hermanos. Amén. Por eso a diario, hermanos, tenemos que entregarnos al Señor. ¿Y cómo lo hacemos? Nos entregamos en oración. Le entregamos nuestro día a día a Él, hermanos. Amén. Así estamos sujetando esta carne, hermanos, porque esta carne se duele, esta carne se siente, esta carne a veces quiere ir por las cosas negativas, pero cuando sujetamos esta carne en el Señor, hermanos, dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hermanos. Amén. Porque ya no soy yo el que hago las cosas, sino es el Señor que las hace por mí, hermanas. Amén. Eso tenemos que tenerlo en claro, hermanos, amén. Que a diario, constantemente, estamos teniendo una lucha dentro de nosotros, hermano. Pero mientras nosotros la estemos sujetando con el Señor, hermanos, todo va a salir bien. Mientras tú estés entregado a Él, hermanos, Él te va a sacar. Amén. Él te va a levantar. Él te va a ayudar en cada una de las cosas, hermanos. Amén. Y entonces dice Pablo, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Amén. Entonces Pablo, el gran apóstol, hermanos, nos estaba diciendo, hermanos, que el mal está en nosotros. Amén. Pero cuando nos entregamos al Señor, cuando el Señor está orando en nosotros, hermanos, Él está teniendo esta carne sujeta, hermanos. Amén. Está teniendo ese pecado sujeto, hermanos. Porque nos dice la palabra de Dios, hermanos, que el que está en Cristo, nueva criatura es, hermanos. Amén. Y si es nueva criatura es porque Él ha sido hecho nuevo, mi hermanos. Amén. He aquí todas las cosas viejas pasaron, hermanos. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, hermanos, amén. Porque cuando estás en Cristo, eres una nueva criatura, hermanos. Eres una nueva creación. Tienes el poder y la oportunidad de poder nacer de nuevo, de poder nacer bien, hermanos, de poder continuar bien con el Señor, de poder vivir rectamente con Él, hermanos, amén. De poder sujetar todo lo malo que hay en nosotros con la palabra del Señor, hermanos, amén. Entonces, el pecador jamás podrá deshacerse del cristiano, pero el cristiano, amén, ni el cristiano del pecador. Siempre habrá un testigo de lo bueno y siempre habrá un testigo de lo malo, hermanos, amén. No podemos deshacernos de ninguna de estas dos presencias, hermanos, porque ambas están ahí, amén. Tenemos que luchar a diario, hermanos, amén. La palabra de Dios nos dice, no os canséis de hacer el bien. Y si la palabra de Dios dice, no os canséis de hacer el bien, es porque llega un momento, hermanos, que estás tan fatigado, que estás tan cansado, que ya no puedes más, que te cansas de hacer el bien y lo que quieres hacer es el mal, hermanos. Pero hermanos,
La palabra de Dios nos dice, no os canséis de hacer el bien. Dios quiere eso en tu vida, mi hermanos, amén. Dios quiere que te entregues a Él totalmente, que le entregues tu vida, hermanos, que le entregues todas las puertas de tu corazón, que le entregues todo lo que tú eres y te rindas a Él total para que Él pueda obrar en tu vida, para que podamos decir como Pablo, ya no soy yo, amén, sino es Cristo que vive en mí, hermanos, amén. Entonces, hermanos, usted debe escoger. En esta noche también debes escoger. ¿Estarás de un lado o estarás del otro, hermanos? Amén. Entonces nos damos cuenta que no solo estaban luchando estos dos jóvenes en el vientre de su madre, sino que salieron de allí peleando, hermanos. Esaú venía saliendo y Jacob lo tenía agarrado por el talón. Ahora, ¿cómo pudo salir esto de aquellos padres elegidos y consagrados, perfectos, puros y santos? Pero ¿saben una cosa? No importa lo bueno que hayan sido sus padres, o lo agradable que eran, o cuán cristianos fueron sus padres. Esto nos enseña que su posición delante de Dios le corresponde a usted como individuo, mi hermanos. Amén. Porque nosotros no podemos tener una fe prestada de nuestros padres. No podemos tener una fe prestada de nuestro pastor, sino que tenemos que tener una propia fe, hermanos. Tenemos que tener una experiencia con el Señor, hermanos. Amén. Ahora miremos, de esa simiente santa nacieron un apóstata y un creyente. ¿Ven? Todo se reduce al llamamiento y a la elección de Dios. Antes de que naciera alguno, Dios había dicho, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Antes de nacer, mi hermanos. Amén. Ahora, ¿cómo deberíamos sentirnos nosotros en esta noche a quienes el Señor ha hablado? Nos ha invitado a acercarnos a su mesa y a su casa para ser su hijo y su hija, mi hermanos. No hay nada mayor que eso, hermanos. ¿Cómo deberíamos sentirnos en esta noche cuando fuimos escogidos dentro de 1 millón, hermanos? Amén. ¿Cómo deberíamos sentirnos en esta noche cuando el Señor decidió, hermanos, tener una relación personal con nosotros? Amén. Cuando el Señor decidió buscarnos, hermanos, porque no fue que nosotros lo buscamos a Él, hermanos, porque Él no estaba perdido. Los perdidos éramos nosotros, pero el Señor nos encontró. El Señor nos halló, mi hermanos. El Señor nos amó y nos predestinó desde antes de la fundación del mundo, hermanos. Y nos tienen esta noche aquí escuchando su palabra para que podamos ver y reconocer el amor que tuvo con nosotros, hermanos. Porque dijo Dios, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y si tú estás en esta noche escuchando esta palabra, hermanos, es porque Dios te amó, mi hermanos. Amén. Es porque Dios no te desechó. Es porque el Señor no te aborreció, sino que te amó y te escogió desde antes de la fundación del mundo, mi hermano. Qué maravilloso es eso, hermanos. Amén. Qué maravilloso. Si nos fijamos en la naturaleza de aquellos dos jóvenes, hermanos, uno de ellos era espiritual, Jacob, pero el otro era el carnal, Esaú, amén. Ambos eran religiosos, hermanos. Y eso mismo siempre ha ocurrido a través de las edades, el carnal y el espiritual. Mira, Esaú representaba al hombre terreno y natural que tenía una inclinación religiosa, pero sin ningún poder. En él no había cómo hacerlo, no podía. En él no estaba cómo poder apartarse de las cosas del mundo o de lo carnal, hermanos. Amén. Él representaba el creyente carnal, pero Jacob representaba el espiritual. Saben, para Jacob era muy fácil hacerlo. Jacob tenía solo un propósito y él era que anhelaba la primogenitura. Y no importaba cómo la obtuviera, él tenía que obtenerla. Amén. Qué diferencia, mis hermanos. Cuando un creyente de Dios sabe cuál es su promesa, sabe cuál es la bendición, hermanos, él irá por ella. Él irá a buscarla, hermanos. No importa qué haga, él abrirá camino a través de todo, hermanos, para recibir su bendición. Me acuerda, mi hermano, del testimonio de aquella hermana mexicana, hermanos, amén, en la campaña del profeta, cómo esa mujer se abría paso a través de la multitud, a través de los diáconos, para poder llegar ante el siervo y poder recibir, hermanos, la vida de su hijo por la oración del siervo, hermanos.
Así debemos ser, hermanos. Debemos ser perseverantes, hermanos. Amén. Perseverantes, hermanos. Pero muchas veces cuando tenemos el primer obstáculo en nuestra vida, lo que hacemos es retroceder. Pero el Señor nos está pidiendo que seamos perseverantes. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Ahora, nadie podía decir que estos dos jóvenes, amén, no eran religiosos. Ellos lo eran, hermanos. No se podía decir que uno le servía a un ídolo y el otro a Dios, no. Ambos eran siervos de Dios. Pero saben, hay una gran diferencia, mis hermanos. El libro de Mateo, capítulo 7, verso 21 nos enseña esto, mis hermanos. Mateo 7, 21. Mateo 7:21 dice la palabra del Señor, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mira, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad, hermanos. Amén. Entonces, hermanos, no importa cuán religioso seas tú en esta noche, no importa cuántas veces vayas a la iglesia, no importa cuánto diezmes, cuánto ofrendes, hermanos, tienes que tener una relación personal con el Señor, porque una religión no nos sirve en nuestra vida, pero una relación personal con el Señor, eso sí es maravilloso, hermanos. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer la voluntad de Él, hermanos. Amén. Hacer su voluntad. Entonces vemos, hermanos, que el único objetivo de Jacob, lo único que él tenía en mente era obtener la primogenitura, pero Esaú la despreciaba. El que realmente la tenía la despreciaba o se avergonzaba de ella, y Jacob la quería sin importar cómo la obtuviera, él la quería, hermanos. Amén. Por eso es que el Señor amó a Jacob, hermanos, porque el Señor vio en Jacob, amén, sabía que Jacob tenía el temple de un cristiano, hermanos, amén, que él buscaría sus promesas, que él buscaría las bendiciones del Señor, hermanos, amén. Así es el creyente espiritual hoy en día, hermanos. A él no le importa cuánto se rían de él, cuánta burla le hagan. Su único objetivo es que quiere llegar a Dios porque le nace y no puede evitarlo, mi hermanos. Amén. Nos damos cuenta que estos dos, carnal y espiritual, es lo que siempre ha existido y lo que tenemos hoy en día. Y siempre ha sido así, mi hermanos. Mira, en la antigüedad, Caín y Abel, ambos eran religiosos. Uno de ellos deseaba la vida eterna y por fe le ofreció a Dios mejor sacrificio que Caín, hermanos. Amén. Caín levantó un altar, hizo un sacrificio, trajo frutos de la tierra y dijo, Dios, aquí está. Eso es lo mejor que tengo. Recíbelo o recházalo. Así cree el creyente carnal hoy en día, mi hermanos. Amén. Señor, iré a la iglesia, me congregaré con la iglesia más grande, cumpliré mis deberes, haré lo correcto, me vestiré bien. No, hermanos, amén. Haré lo que yo quiera. Eso es todo lo que yo tengo. No, mi hermano. Esa no es la actitud de un creyente verdadero. Esa es la actitud de la iglesia carnal hoy en día. Pero la iglesia espiritual, hermanos, por revelación, por gracia, oyen la palabra, la reconocen y actúan sobre la fase de ella, hermanos. Amén. Así es el creyente espiritual. Ellos oyen la palabra, mi hermanos. No solo la oyen, sino que la reconocen, hermanos, y actúan sobre ella, hermanos. Amén. Así debe ser el creyente espiritual. Entonces, ven, siempre vamos a tener a estos dos. Mira, los dos árboles en el huerto del Edén. Con uno se hacía sabio y con el otro obtenía la vida. ¿Ven? ¿Ven cómo los vemos a raíz de la vida? Caín y Abel, Ismael e Isaac, Israel y Moab. Todos estos hermanos, todos estos los malos no vieron la elección de Dios, igual que Saúl y Jacob. Esaú parecía ser mejor hombre, hizo obras de caridad, se hizo cargo de su anciano padre ya ciego, cuidó de él, era un buen individuo, y así hacen muchos hoy de los creyentes carnales, hermanos, pero no es así, porque la palabra de Dios dice no por obras, sino por gracia, mi hermanos, amén. Ahora, cuando
somos salvos por gracias, pues hacemos buenas obras. Amén. Pero no te confíes de las solas obras, hermanos. Tienes que tener una relación personal con el Señor. Jacob había sido un deshonesto. Había hecho de todo, pero sin embargo tenía algo que alcanzar y era conseguir esa promesa, era conseguir esa primogenitura, mi hermanos. Amén. Y así también con Israel y Moab, con Caín y Abel. Esaú era tan religioso como Jacob y Caín era tan religioso como Abel, pero la elección es lo que sostiene, mi hermanos. Amén. La razón por la cual Jacob escogió obtener la primogenitura sin importarle nada, hermanos, era que quería conseguirla porque sabía que en la primogenitura estaban las bendiciones y estaba la vida, mi hermanos. A él no le importaba cómo llegara, sino a él le importaba era obtenerla. Eso era lo principal, hermanos. Amén. Por eso la Biblia nos dice en Mateo capítulo 5, mi hermanos. Mateo capítulo 5, versículo 6 dice así: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, hermanos. Amén. Son aquellos que quieren más de Dios, son aquellos que quieren que Dios los esté alimentando, hermanos. Amén. Qué maravilloso, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados, hermanos. Amén. Si tienes hambre, Dios te dará. Si tienes sed, Dios te dará, hermanos. Amén. Porque Él es nuestro todo, hermanos. ¿Saben? Jacob, él estaba en el camino. Él andaba tras ella y la recibió. Israel iba camino a la tierra prometida y no importó cuántas moabitas o maldiciones intentaron echarles, ellos fueron directo a la tierra prometida. Y hoy ustedes, hermanos, jamás, no importa cuántas leyes tengan, cuánta persecución, ni cuánto hablen de ustedes mal, hermanos, cuántas veces los llamen aleluyas, la iglesia seguirá avanzando y debe hacerlo porque ella está parada sobre la palabra de Dios, hermanos. Amén. Entonces no importa que se atraviese, no importa que se ponga delante de nosotros, hermanos. Hemos sido escogidos, hemos sido elegidos, hemos sido llamados y hemos sido predestinados, hermanos. No solo eso, sino que hemos sido glorificados. Y el Señor nos quiere llevar hasta la meta suprema, mi hermanos. Amén. Porque la palabra dice, de Dios dice que el que comenzó la obra, amén, la llevará a su buen término, mi hermanos. Tú en esta noche estás aquí escuchando la palabra del Señor porque fuiste escogido y elegido por Dios desde antes de la fundación del mundo. El Señor te amó, amén. Te amó y te escogió para mostrarte su amor, hermanos, amén. Para sacarte del lodo cenagoso donde estabas, para sacarte de la cárcel de empeño en la que estabas y pararte y ponerte en lugares celestiales, hermanos. El Señor quiere llevarte a grandes cosas, hermanos. El Señor quiere darte la promesa del Espíritu Santo. Pero el profeta de Dios dijo que, oye, el Espíritu Santo estaba interesado en entrar que en nosotros recibirlo, hermanos, amén, porque está faltando algo en nosotros, hermanos, amén, pero tenemos que buscar más de Dios, tenemos que saber cómo Jacob, hermanos, no importa lo que nos atraviese, no importa las circunstancias, no importa las dificultades, hermanos, no importa nada negativo, hermanos, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, el Señor es nuestro todo. Señor es el que hace la obra en nosotros. El Señor es el que lucha las guerras por nosotros. Él es el que pelea por nosotros. Por eso nos dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios, hermanos. Debemos aquietarnos. Debemos esperar a la voz de Dios. Debemos saber cuál es la voluntad de Él, hermanos. Amén. Debemos oír la palabra, reconocerla y actuar sobre ella. El Señor Jesucristo los bendiga. Shalom, Urahat. Amado Dios, Padre Celestial, Señor Jesucristo, queremos adorarte, alabarte y glorificarte en esta hora. Queremos agradecerte, Padre, por tu infinito amor, Señor, porque tú, Señor, nos escogiste, Padre Celestial. Padre, cuando estábamos en lo más vil, Señor Dios. Oh Padre, cuando nadie daba un peso por nosotros, Señor Dios, tú pagaste tu propia vida por nosotros, Señor. Oh Padre, nos encontraste, nos buscaste, Señor. Nos sacaste de las cosas en las que estábamos, Señor. Y nos tienes acá, Señor, viviendo una vida recta delante, Señor, de ti. Gracias, Padre Celestial, porque eres tú el que hace la obra en nosotros. Porque, Padre, por nosotros mismos no seríamos nada, Señor Dios. Nosotros mismos, Señor Dios, dijo el profeta de Dios, somos un montón de error, un montón de fallas, Señor. Pero, Padre, contigo es diferente, Señor.
Gracias te damos en esta hora. Bendícenos, perdónanos y ayúdanos. Bendice a tus hijos, Padre, en esta hora. También pedimos bendición por diezmos y ofrendas. Que tú bendigas al dador alegre en esta noche, Señor Dios. Te lo pedimos en el santo y poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Yo le amo. Yo le amo porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Hermanos, yo le amo porque Él a mí me amó primero. Señor Jesucristo le bendiga. Shalom, Ubrahad.